buenas tardes a los presentes. Reciban la bienvenida a esta conferencia sobre drones, el uso de los drones en la ciencia, en la ingeniería, a cargo del ingeniero Alexander Pérez Ruiz, doctor y profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Bueno, tratándose de una reunión de Teams, vamos a pedir a los asistentes que, pues, mientras mantienen la atención en el tema, vayan escribiendo sus preguntas en el chat de la reunión. El chat lo encuentran a través de la ventana del globo de texto que está en la parte superior de la ventana de esta conversación. Una vez termine el doctor Pérez su presentación, entonces le transmitiremos a él sus inquietudes. Entonces, doctor Alexander Pérez, bienvenido a ESICiencia y pues por favor continúe con su conferencia. Buenas tardes, Freddy. Muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si todos están viendo mi pantalla. En estos momentos deben estar viendo una pregunta, que es con la que quiero abrir esta charla. Ahí se ve claramente, yo la veo bien. Listo, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes. Mi nombre es Alexander Pérez. Yo soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica y en esta tarde quisiera compartir con ustedes algo sobre los drones y sobre las aplicaciones que tienen estos drones en las ingenierías y en las ciencias. Entonces, tal y como les puse en el chat de esta reunión, por favor pueden entrar a la página menti.com y utilicen el código que está allí para ingresar a poner sus respuestas. En esta digamos, iniciativa o esta primera parada que queremos hacer es, quiero saber qué es lo primero que se les viene a la cabeza a las personas que están hoy aquí conmigo cuando escuchan la palabra dron. Esperemos unos minutos a ver si comienzan a llegar las respuestas del público. Por aquí hay una mano levantada. Andrés, ¿sí? Me sale que todavía no está abierto el cuestionario. Uy, fallos del directo. Regálenme un segundo. En teoría, aquí debería estar así. Bueno, intentémoslo una vez más. Y si no, pues continuamos con nuestra charla. Yo lo he probado antes y me funcionó. Pero bueno, cosas pueden pasar. No llegaron las preguntas, las respuestas. Algo pasó con la... Bueno, no pasa nada. Quería empezar por esta pregunta porque quería, pues digamos, de primera voz con el público, con ustedes, pues mostrar que los drones se han convertido en una cosa casi que cotidiana, ¿sí? Entonces la primera pregunta era, ¿cuál es la palabra que se les viene al escuchar los drones? Y entonces normalmente allí ponen fotografías, ponen videos, ponen selfies, ponen, ¿cierto? Y la siguiente pregunta que quería compartir con ustedes era, bueno, ahora sí estaban abiertas las preguntas. Y la segunda pregunta que quiero compartir con ustedes, esta ya, ahora sí, pueden comenzar a votar, es ¿qué tan cerca ha tenido un dron? Entonces las respuestas son, he piloteado uno, un familiar o amigo pilotea uno, o no he tenido contacto con alguno. Entonces ya tenemos una primera respuesta.
2 respuestas, 3, 4 respuestas. Entonces, fíjense que cada día el uso de los drones se vuelve más cotidiano. Eso es importante como punto de partida de esta charla porque ahí es donde quería yo mostrar, bueno, ya llegó uno que no ha tenido contacto con uno, pero fíjense que en proporción son muchas más las personas que tienen contacto o que han tenido contacto con los drones que los que no lo han tenido. Entonces, los drones pertenecen a un área de la clasificación de la robótica que se denomina robótica de servicios. Me gusta mucho poner esta imagen de aquí de la izquierda, aunque se ve muy vieja, porque obedece a los inicios de los drones como los conocemos ahora. Obviamente estos drones son drones de uso civil, drones que utilizan, que no son usados por militares, sino por la parte civil para hacer diferentes cosas. Los drones nacen de unir dos cosas, los aeromodelos y que se pueden diseñar computables muy pequeñitos con los cuales se hizo un piloto automático y se le puso a un aeromodelo. A partir de allí, entonces de esa sinergia comienza a crecer el mundo de los drones hasta lo que conocemos hoy en día. Es una trayectoria de más de 12, 14 años de evolución de esos productos, hasta que tenemos productos tan complejos como este, que es un DJI, un Matrix 600, que permite cargar una cámara profesional de video, con la cual hacen esas tomas que ahora vemos en las películas, que ahora es mucho más fácil de conseguir que lo que era hace unos años, porque tocaba alquilar, pues no sé, un avión, ¿cierto? Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿y estos son los únicos tipos de drones que hay? Pues no, porque aquí comenzamos a ver la gran variedad de configuraciones que hay. Por un lado, tenemos las configuraciones de los drones que tienen aspas que giran, como los de un helicóptero, que se llaman multirotores, y los que tienen configuración de ala fija, que parecen más a un avión. Cada uno tiene sus ventajas, pero el mundo de los drones es un mundo bien interesante, bien amplio. No es solamente el cuadricóptero o el dron normal que venden en cualquier tienda de marca, digamos en una tienda por departamentos, en donde pues, son bien conocidos las marcas de JI o los otros que son más de juguete, pero a medida que vamos escalando en los diferentes rangos de trabajo, van apareciendo equipos mucho más sofisticados. Estos drones nacen de una parte lúdica. Todos quisieran tener un dron, jugar con él, volarlo. Muchas de las personas que llegan a este mundo de los drones lo hacen porque quieren tener la experiencia de volar un dron y sentirse pilotos. Pero también sucede que se visualizan otros usos. Entonces, partimos de la lúdica. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una persona que le gusta practicar un deporte y con un dron para que lo siga, ¿cierto? Entonces, él va por una carretera y el dron lo va siguiendo, lo va filmando. Esa es una de las más importantes industrias que jalonó el desarrollo de esta robótica de uso civil. Pero también están las salas fijas. Este dron es un dron fabricado por Parrot. No sé si ustedes recordarán que el primer dron que salió chiquito que se manejaba desde un iPhone era de esta marca, de esos drones pequeñitos así. Y este dron es un dron de ala fija, tiene solamente un motor y tiene unas aspas, perdón, tiene unos alerones que funcionan como unas aspas, como unas alas, perdón. Y acá adelante tiene una cámara. Entonces, ¿cuál es el juguete? El juguete es que yo me pongo unas gafas con un celular, el celular se conecta a esa cámara y todo lo que vaya viendo esa cámara en el aire lo veo yo como si estuviera montado ahí. Eso se llama First Person View y es otro de los atractivos que tiene el tema de los drones. Entonces los drones nacen con una cosa muy, muy lúdica. Muchos de ustedes de pronto si están interesados en los drones habrán visto carreras de drones ya en ESPN hacen carreras de drones, entonces hacen un estadio de fútbol, hacen unos obstáculos y comienzan a tener carreras de drones con dispositivos un poco más pequeños y con otras configuraciones, pero lo fomenta una parte lúdica. También tenemos la posibilidad de ponerle pilotos automáticos a, por ejemplo, helicópteros, y en este caso utilizar helicópteros para hacer aspersión o fumigación. Entonces hay terrenos que son muy grandes para fumigarlos manualmente, como muchas veces hacen nuestros campesinos, pero son muy pequeños para tener que contratar un avión para hacer la fumigación. Entonces, en ese intermedio son muy útiles los drones de aspersión.
Si ustedes se dan cuenta, estos drones pues son piloteados, ¿listo? Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación en donde con un dron y una cámara podemos ver en dónde están los peces, porque uno de los problemas que se tiene con los cultivos, con la piscicultura, es que el alimento siempre se pone en un lugar, mientras que si uno pudiera distribuirlo por diferentes lados, podría llegar a cardúmenes más pequeños de animales más pequeños que normalmente siempre salen poco beneficiados con la comida. ¿Qué tenemos entonces? Un dron carga una cámara, pero esas cámaras podemos poner unas cámaras más profesionales. En este caso, por ejemplo, los primeros drones, como el dron que les mostré, que es un Iris 3D Robotics, que fue la primera empresa tal vez de forma seria que comenzó a producir drones, le montaba cámaras GoPro. Aquí vemos una versión 3, ya van en la 9, o sea, ya podrán darse cuenta de lo antiguo que es esta foto. Pero después, cuando salió DJI al mercado, comenzó a fabricar sus propias cámaras. Tan es así que en los estudios de mercado y en los estudios de intención de consumo del 2018 y 2019, la cámara más vendida ya no era una Sony, era un DJI. O sea, como cámara, un dron es utilizado como cámara de diversión y es de las cámaras de los sistemas que más se venden. Pero también podemos utilizar un dron más profesional con una cámara más profesional para hacer cosas como publicidad, video. Pero y si utilizamos otro tipo de cámaras profesionales, ¿por qué no utilizar un dron como este, que es un dron muy especial, que se llama un dron de ala fija, pero de tipo BTOL, BTOL, que es un dron que puede despegar y aterrizar de forma vertical, pero al volar, vuela como un avión, ya lo pueden ver. Ahí está sobre su base, de tal forma que así despega, pero cuando va a volar se vuelve de forma horizontal y cuando va a aterrizar vuelve y aterriza de forma vertical. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un espacio para poner una cámara. ¿Qué tal si esta cámara es una cámara profesional? Listo. Que nos sirve para tomar cámaras de imágenes de muy alta resolución, de muy buena resolución, muy nítidas. O le ponemos al mismo dron que habíamos visto, que era para diversión, le ponemos acá ahora una cámara. Esta cámara, si ustedes se dan cuenta, tiene una curiosidad y es que tiene más de un lente, ¿cierto? Esto es lo que se denomina una cámara multiespectral y la podemos utilizar en otras cosas. ¿Cómo qué? Hay una tarea que saben y conocen muy bien los ingenieros civiles, los topógrafos, que se llama la fotogrametría. ¿Qué es la fotogrametría? La fotogrametría es una ciencia que puede tomar medidas a partir de las fotografías que se toman de objetos reales. Lo que debo tener claro es poder ubicar claramente la posición donde fue tomada la foto y con muchas fotos de la misma área yo puedo reducir el error que tengo en la identificación de esos puntos y construir, como se ve aquí abajo, un modelo tridimensional de las proyecciones de los puntos que se ven en todas estas fotografías, con lo cual yo puedo organizar un modelo 3D, un modelo de superficie o un ortofotomosaico. ¿A partir de qué? De fotografías. Puedo hacer la reconstrucción, por ejemplo, de este castillo. Este castillo es un castillo del sur de Francia y está el modelo hecho a partir de fotografías. ¿Listo? Entonces esas fotografías, aparte de ser lúdicas, podrían tener otra utilidad. ¿Cómo qué? Como utilizarlas en fotogrametría. Esto no es un arte o una ciencia que nace del uso de los drones. No, esto es una técnica que se viene utilizando desde hace muchos años a partir de fotos tomadas en avión, listo, pero que con la aparición de los drones se pueden utilizar cámaras mucho más baratas y el vuelo de drones mucho más barato que el vuelo de un avión. Entonces, permite que esas técnicas sean incorporadas en tareas cada vez más cotidianas, más sencillas. Entonces, en este caso, volvemos a ver el dron de fotogrametría, listo, que es de la marca Wintra. Este es un resultado de una tesis doctoral de la escuela de la escuela de Suiza, en donde ahora, fíjense en el entorno en donde está trabajando, ya es cotidiano. Esto que vemos que es una cantera. Entonces yo puedo programar este dron para que haga unos vuelos, tome unas fotos, con esas fotos construyo el modelo tridimensional y si lo hago diariamente, pues yo puedo saber cómo estoy desgastando la cantera o puedo saber cómo programar el trabajo sobre la cantera. Y ya no hay que contratar un avión o un topógrafo complicado, nada, sino que cada vez se vuelven tareas mucho más cotidianas. Yo puedo tener entonces modelos de elevación,
¿cierto? En donde puedo tener una foto, digamos, una foto plana, pero totalmente ajustada a la realidad, digamos, de un collage de fotos, de múltiples fotos tomadas, o puedo tomar un modelo de superficie en donde claramente se ve que esto es un modelo tridimensional y que tiene cierta precisión. Pero ¿y qué pasa si yo cambio acá esa cámara multiespectral que veíamos, esa cámara que les dije que tenía varios lentes? ¿Qué tal si yo a cada uno de esos lentes le pongo un filtro? Y ese filtro captura diferentes eh, anch- eh, frecuencias de la luz que se refleja sobre los objetos. En este caso, puedo separar el rojo, el verde, el azul y una banda muy importante para la agricultura que es el infrarrojo, que me determina mucho la actividad fotosintética de las plantas. Entonces yo puedo determinar algo que desde el área de los sensores remotos, que también es un área que se trabaja desde hace años, pero que con la incorporación de los drones se ha vuelto también mucho más asequible. Puedo identificar, por ejemplo, índices que me caracterizan el vigor del crecimiento de una planta, el vigor de la actividad fotosintética o, por ejemplo, si no hay actividad fotosintética. Entonces acá hacia los colores verdes vemos plantas que están trabajando, digamos, bien, y hacia los rojos tenemos plantas o zonas de la fotografía que no funcionan muy bien. Entonces, se hace relevante el uso de este tipo de cámaras. De estas cámaras multiespectrales, pues tenemos varios fabricantes. Una de ellas también es de la fábrica de Parrot, se llama la Sequoia. Tiene 4 lentes y una cámara RGB estándar, entonces 4 lentes con sus filtros que toman diferentes anchos de banda. Y también está la Mica Sense, la Red Edge. Estas cámaras Red Edge Estas cámaras Red Edge están hechas con 5 bandas y esas 5 bandas capturan adicionalmente la banda azul que me permite identificar problemas de clorofila de las plantas. Entonces cada vez se van haciendo segmentos más especializados del trabajo. Y otro tipo de cámaras es una cámara que tiene mucho más que puede capturar muchas más anchos de banda que se denominan las cámaras hiperespectrales. Entonces, las cámaras hiperespectrales normalmente son equipos muy grandes que antes no eran ni pensado montarlo en un dron, pero que con el paso del tiempo, la tecnología ha hecho posible que se incorporen estas cámaras dentro de los drones. Estas cámaras multi o hiperespectrales, pues, ¿qué diferencia tienen? Entonces, aquí vemos como resultado una foto RGB, que es la que nosotros normalmente conocemos, en donde se toma de diferente forma, no con diferentes ópticas, pero se forman de diferente, se toma una imagen de la intensidad del rojo, otra de la intensidad del verde y otra de la intensidad del azul, y se mezclan en determinadas proporciones hasta que se obtienen los colores que normalmente conocemos. Entonces aquí realmente una cámara RGB, una cámara como la que normalmente conocemos, captura la intensidad de la señal en 3 bandas. Pero cuando tenemos una multiespectral, separamos la resolución espacial de la resolución frecuencial y podemos tener diferentes bandas mucho más específicas en el ancho de banda que una cámara RGB, ¿listo? Incluida la banda de infrarrojo, que lo que les decía para el tema de las plantas es muy importante, o podemos tener una cámara hiperespectral en donde ahora, aparte de la resolución espacial que tenemos un montón de imágenes iguales, pero tomadas con diferente o captando diferente ancho de banda de la luz que se refleja. Entonces, esto sirve para dar un montón de información. Allí, entonces, comienzan a confluir en los drones no solamente temas de sensores remotos, de técnicas de imágenes, de control del propio dron, sino también técnicas, por ejemplo, de Big Data. ¿Por qué? Porque si por cada píxel que tenemos acá tenemos este montón de información, pues tenemos realmente gigas de información en una sola toma de datos con ese tipo de sensores. Entonces, desde la ingeniería también se ha desprendido el tema de los sensores remotos y aquí lo que podemos es hacer un ciclo, un workflow muy interesante y es, tengo un dron especial con su cámara, yo puedo programar el dron o manipularlo remotamente para que tome fotos, esas fotos las procesamos con software especializado y podemos hacer diagnósticos
muy juiciosos de la calidad, por ejemplo, del terreno en un cultivo. Entonces, esta es una foto que identifica con diferentes tonos, si se dan cuenta, el vigor que tienen las plantas. Aquí, como se ve, pues eso en rojo es una carretera, y aquí también hay algo rojo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pues este es un terreno bastante grande, se cultiva con trigo, se siembra, ¿cierto? Y tiempo después se dan cuenta que las plantas de esta zona, por alguna razón, no crecieron, ya sea por condiciones del suelo, por condiciones de agua, por condiciones de nutrientes, no comienza a crecer tan bien como los otros. Entonces un agricultor puede tomar una decisión como, por ejemplo, no volver a trabajar en esta zona, dejarla que se muera. ¿Sí? Porque ya la productividad que va a tener aquí es demasiado baja. Y centrarse en mejorar la productividad de acá. O por el contrario, si no han pasado muchas semanas desde que se sembró toda la parcela, pues uno puede arrasar y volver a sembrar y esperar que con un tiempo después, y si las condiciones climáticas y de manejo del agrícola y el manejo agrícola es el idóneo, se pueda recuperar esa zona. Entonces, temas como la agricultura de precisión también se están volviendo cada vez más cotidianas. Estamos haciendo mucha difusión de este tipo de cosas para que al interior digamos, de las asociaciones gremiales que tienen que ver con la agricultura se incorporen este tipo de técnicas. Aquí obviamente Fede Palma es una organización grande que ya trabaja con agricultura de precisión, arroz, caña de azúcar, trabaja con agricultura de precisión. ¿Y qué hace? Pues con drones toman imágenes y pueden identificar información que no es visible al ojo. Entonces, el tema de los drones y sus aplicaciones son muy interesantes, son cada vez más innovadoras con relación a todo lo que vamos haciendo. También podemos cambiar la cámara y poner una cámara infrarroja, una cámara termográfica, y en este caso, utilizada por ejemplo para temas de seguridad, yo puedo ver, ¿cierto?, que aquí se identifica claramente personas, ¿cierto?, en un entorno en donde de pronto la luminosidad no es tan buena, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un entorno en donde no hay mucha luz, es nocturno, pero cuento con una cámara que identifica esa ancho de banda de la temperatura, pues yo puedo identificar cosas. Acá vemos un dron que tiene pues, un par de cámaras, una de espectro visible, por decirlo de alguna forma, y otro de espectro no visible o no visible por nuestros ojos. Esto, pero con una cámara bien calibrada y especial, pues podemos hacer esa visualización de esa información. ¿Dónde se puede utilizar esa información? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy importante que es la inspección visual y termográfica. Aquí se solapan, digamos, dos cosas. Aquí estamos viendo una estructura de una torre de transmisión eléctrica en donde estamos viendo los tensores que soportan los cables y vemos una imagen de temperatura. Todos conocemos conceptos básicos de electricidad y sabemos que si hubiera aquí, por ejemplo, un corto o se estuviera fugando la electricidad, pues se convertiría en un punto caliente y de esta forma se puede hacer una revisión de estas torres. Siempre se ha hecho, digamos, de una manera similar, pero pues antes había que tener un helicóptero, un piloto, un equipo especializado. Ahora con un dron y una cámara termográfica de costos mucho más bajos, se puede hacer ese tipo de inspección, ese tipo de mantenimiento, de revisión de sistemas complejos de una forma mucho más sencilla. Entonces acá tenemos un dron, ¿cierto? Que es un octacóptero, perdón, un hexacóptero, y no, sí, un octacóptero que tiene un sistema de medición y está viendo una antena, perdón, una torre, y esa torre tiene unos tensores y puede identificar cosas. ¿Dónde más se utilizan los drones? Pues los ingenieros civiles, por ejemplo, pueden estar muy interesados en hacer una inspección visual debajo de un puente. Si es un puente sobre una carretera, pues es fácil, ¿cierto? Uno se puede parar abajo y con una cámara con un buen objetivo, pues uno puede visualizar en la parte de abajo. Pero si es uno de esos puentes que son la base de la construcción de las nuevas carreteras de cuarta generación que estamos construyendo en el país, pues muy probablemente la altura desde el suelo hasta la placa sea muy grande. Entonces se pueden utilizar drones con cámaras puestas en la parte de arriba para
la parte baja de las estructuras. Entonces se pueden tomar fotos, se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. Bueno, un sinfín de tareas que le ayudan a la ingeniería a utilizando estas herramientas, a hacer mucho más fácil su trabajo, hacer reportes, bueno, ya se podrán imaginar la utilidad que tienen estas. Hay otro tema que es menos común, pero yo le puedo poner un sistema de medición de cierto tipo de radiación al dron y con ello verificar que, por ejemplo, una antena esté transmitiendo bien. Entonces, de radiación de una antena de televisión, el patrón de radiación de una antena direccional, el patrón de radiación de antenas de radio de alguna frecuencia particular, teleoperadores. ¿Utilizan qué? Utilizan equipo, listo, especializado para medir el patrón de radiación, para saber si la antena está funcionando bien, si está entregando la potencia que debe tener. Y otro aspecto que también ha sido muy utilizado ahora es utilizar drones para validar la calidad del aire. Todos sabemos que la calidad del aire depende de condiciones medioambientales, climáticas, viento, y una calidad del aire se puede medir a una altura sobre el suelo, pero otros valores de calidad de aire se pueden medir a medida que aumentamos la altura con respecto al suelo. Entonces, los drones resultan útiles para caracterizar el perfil que puede tener un determinado lugar a diferentes alturas y diferentes características de la contaminación sobre ese suelo. Siguiendo con nuestras cámaras, entonces en el país ya se están popularizando este tipo de granjas de luz, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un montón de paneles solares. Esos paneles solares, ¿qué hacen? Pues reciben la radiación de la luz del sol y la convierten en electricidad. Pero obviamente aquí se está generando un proceso dentro de cada uno de los paneles. Es un proceso que tiene que ver con ¿qué? Con una conversión de un tipo de energía. Y obviamente allí también se generan temperaturas diferentes debido a los procesos físico-químicos que se realizan dentro de estos paneles. Entonces, aquí vemos cómo puedo utilizar también una cámara termográfica para mirar el funcionamiento de esos paneles, ¿cierto? Y aquí aparece un punto que tiene una temperatura mayor a los otros paneles, si se dan cuenta, y entonces se está generando un punto caliente, y un punto caliente se comienza a investigar como un posible punto de falla de ese panel. Entonces es importante estar haciéndole la revisión porque en eso consiste el mantenimiento, digamos, de los paneles solares. En la medida en que aparezcan más granjas solares, más empresas que utilicen la energía solar como fuente de generación eléctrica y en las zonas no interconectadas en donde se está empezando a crear estos tipos de alternativas de generación eléctrica, pues esto también va a demandar mucho más sistemas de inspección como los mostrados en esta diapositiva. Obviamente, para que el dron se mantenga en el aire, ya sea con alas rotatorias o con alas fijas, pues lo que yo hago es un análisis de la física, de la aerodinámica que presenta este tipo de dispositivos y que me permiten tener en vuelo sustentado o flotando el elemento. Entonces, obviamente la forma en la que se mantiene en sustentación un dron de ala rotatoria, pues es diferente al dron de ala fija. Cada uno tiene sus más y sus menos en cada una de las situaciones, pero si por ejemplo yo necesito tener una cámara estática para tomar una imagen o un video de un punto en particular, pues obviamente me inclino por los multirotores, pero si yo lo que quiero es explorar una vasta zona como una zona agrícola, pues me va a ser de pronto mucho más útil un dron de ala fija. De allí se desprende, entonces, que todos tenemos conceptos básicos de física, entonces de la suma de las fuerzas yo tengo las posibilidades de movimiento. Entonces, si yo en un dron de ala fija, ¿cierto? Con la sustentación compenso el peso y con el empujo compenso el arrastre, pues yo puedo comenzar a moverme hacia adelante y generar fuerzas que me permitan hacer giros, subir y cambiar de posición.
¿Listo? Y lo mismo pasa en el dron, que normalmente dos aspas giran en un sentido y las otras dos aspas giran en el otro sentido para mantener la estabilidad del sistema. Aquí lo que aplicarían serían conceptos de física y de control que se llevarían a que en una ala rotatoria, pues yo puedo mover el centro de masa de mi dron hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. ¿Listo? Coordinando el movimiento de esos motores. Pero en uno de ala fija, yo puedo mover el dron hacia arriba o hacia abajo, lo puedo mover hacia la derecha y a la izquierda, pero no en zonas contiguas, por decirlo de alguna forma, y obviamente pues para atrás no lo puedo mover, ¿listo? Entonces tiene unas consideraciones de cómo es su vuelo. Y eso lo tiene claro la persona que lo está piloteando. Entonces, yo puedo tener una estación de drones pequeñitos, ¿cierto? De este tipo, en donde la estación en tierra, pues me permite controlarme por ondas de radio, comunicarme con el dron y mantenerlo a todo tiempo conectado. Ver en un mapa, ¿cierto? En donde está, ver, digamos, la aviónica del dron, saber si la nariz está hacia abajo, hacia arriba, si tengo la batería bien, ¿cierto? Tener otra pantalla en donde puedo ver lo que está viendo la cámara. Todo esto sería la estación en tierra con la cual lo puedo radio controlar. Y obviamente tenemos estaciones muy sofisticadas de drones, obviamente totalmente pues, grandes y totalmente industriales, en donde obviamente la estación de base también es un sistema suficientemente robusto. En estos drones, lo fácil es o radiooperarlos con un control de radio, ¿listo? O planificarle la misión. ¿Y qué es planificarle la misión? Pues es en un mapa, ¿cierto? Tipo Google Maps, yo pongo puntos que se denominan los waypoints y hago que vuele el dron siguiendo una secuencia. Entonces tengo el punto donde lo voy a levantar, tengo el punto donde se va a dirigir en primera medida y así, hasta terminar el ciclo y después donde le puedo decir que baje. Y aquí tengo todos los instrumentos, lo que se denomina la aviónica, en donde tenemos el falso horizonte, en donde yo puedo saber si la nariz está mirando hacia el suelo o mirando hacia el cielo y poder identificar todas las mediciones o toda la telemetría que le estoy haciendo de control a ese dron. O puedo programarle una ruta especificada para que él lo haga de forma mucho más controlada. Obviamente, si lo que yo quiero obtener como producto es un ortofotomosaico, un análisis de fotogrametría o un plano de estos del vigor de las plantas, pues muy probablemente yo tengo que tener un orden al tomar esas fotos, ¿cierto? Capturarlas con ciertas características de solape para que pueda tener el mismo punto registrado en diferentes imágenes y poder hacer la concatenación y todos los postprocesos que yo tenga que hacer. Eh, y por eso tengo que tener digamos, una planificación de mi vuelo. El piloto automático de estos drones, pues como les decía al principio, es un computador muy pequeño que tiene la posibilidad de leer sensores y de actuar sobre los actuadores. O sea, desde el punto de vista de la dinámica de sistemas, lo que tenemos es un controlador que, dependiendo de las condiciones de los instrumentos, como son la unidad de medición inercial, que es la misma que utiliza los controles de la Wii para saber cómo es el movimiento, entonces yo puedo identificar los movimientos que tiene ese centro de masa y controlarlo. Yo puedo tener otro tipo de sensores como una brújula, como un GPS, como un barómetro para saber la altura. Todos sabemos que yo puedo tener una medición indirecta de la altura sobre el nivel del mar a medir si yo conozco la presión atmosférica en un lugar. Entonces todas esas variables comenzamos a mezclarlas. ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre que puede tener ese sistema y lo utilizamos para controlar nuestro dron de forma de autopiloto. Los pilotos automáticos en esta era son realmente asombrosos porque un avión comercial puede despegar, volar y aterrizar de forma totalmente autónoma, solo que como las maniobras de aterrizaje y despegue son las más complejas y en donde se pueden presentar una mayor cantidad de riesgos, siempre tiene que haber una persona supervisándola, pero ya hay sistemas que son totalmente automáticos para hacer el despegue, el aterrizaje y el vuelo de las aeronaves. Entonces, este que estamos viendo es un piloto automático que se denomina Pixhawk, es desarrollado por la Universidad EPFL de Suiza
Y lo que me gusta de este proyecto es que es open source. ¿Qué significa que sea open source? Pues cuando hablamos de software, todo el mundo creo que tiene conceptos de que es software abierto, software que no es necesariamente gratis, pero que sea abierto de tal forma que yo puedo ver el código, aprender del código y aportar para la creación de aquel. Entonces aquí también ha habido una nueva generación, digamos, de cosas open source, que no es solamente open source software, sino open source hardware, con lo cual podemos tener los planos de construcción de este piloto automático. Por un lado tenemos que este piloto automático se conecta con la parte de potencia de los motores y puede decirle a qué velocidad gira cada uno, ¿cierto? Si solo tiene un motor porque es una ala fija, pues los otros motores serán los de los alerones. Y si es un multirotor, pues serán cada uno de los motores que tiene esta, esta aeronave, que se alimenta de una batería, que tiene aquí toda la parte eléctrica de separar los voltajes altos para manejar los motores y los voltajes pequeños para manejar la lógica y el control del computador, que tiene una telemetría que se puede conectar con su estación base para ver todas las variables, que puede recibir también información de un radiocontrol. Entonces, con este mismo esquema, a mí me gusta mostrarlo porque aquí se ve muy en detalle todos los componentes que tiene un piloto automático. Yo puedo hacer que el dron vuele solo. Pero, ¿y si ahora quisiéramos que el dron, en vez de que yo lo piloteara, pudiera, como ya estamos viendo, tener capacidades de inteligencia artificial, de reconocimiento de cosas, como en este caso que estamos viendo una calle y que puede reconocer personas, carros, la avenida, listo, cosas del entorno? Si pudiéramos dotar de este tipo de identificación del entorno al dron con un computador especializado. No sé si ustedes son amantes de los videojuegos, inmediatamente esta marca es Nvidia, que es el fabricante de las más reconocidas y más poderosas tarjetas gráficas. Tiene un computador que es del tamaño de una tarjeta de crédito. Ustedes ven aquí el computador, es solamente este pedacito. Ese pedacito es del tamaño de una tarjeta de crédito, es un computador embebido que tiene una tarjeta gráfica de 256 núcleos. Con esa tarjeta gráfica de 256 núcleos, hacer esto es casi que pan comido. Es un computador supremamente poderoso que lo puedo utilizar para brindarle autonomía a los drones. Esta parte es bien interesante. Este dron es un dron que cuesta $999 en Estados Unidos. Se llama el Skydio, es la versión 2, este es el Skydio 2. Y esta imagen me parece genial por lo siguiente. Ustedes ven el dron en la mitad, ¿cierto? Tiene sus antenitas, tiene acá al frente tiene una cámara con la cual pues hacer su trabajo de visualización para lo que es para lo que lo queremos. Pero adicionalmente tiene cámaras. Tiene 6 cámaras, 1, 2, 3 aquí arriba y 1, 2 y 3 por debajo. 6 cámaras que le permiten tener una visión totalmente 360 de alrededores del dron. Y con esas cámaras, utilizando fotogrametría, puede hacer una reconstrucción del espacio circundante al dron. Con lo cual, ahora con ese computador, con esa NVIDIA dentro del dron y haciendo estas técnicas dentro, le podemos brindar autonomía. ¿Qué significa autonomía? Que yo puedo hacer esa imagen que les mostré al principio del ciclista en una carretera, le digo al dron, míreme, le digo, sígame, y ahora yo me voy y me meto por entre un bosque, me meto por una carretera rural, me meto por entre un acantilado, y el dron siempre va a estar reconociendo su entorno, midiendo las distancias donde están los obstáculos y planificando una trayectoria para moverse entre los obstáculos sin estrellarse. Eso es supremamente sofisticado y son cosas que ya se pueden hacer. Entonces ya no necesitamos el teleoperador o el piloto en tierra o la planificación de la ruta, sino que ahora lo podemos dar de forma autónoma. Por eso es que yo les decía que eso es un mercado de drones, de robots, que dentro de los servicios que pueden dar, pueden hacer ese tipo de cosas. Ahora, si ya lo podemos utilizar para, por ejemplo, seguirme, también le podríamos decir, hombre, siga a una persona, siga un objetivo o vaya y haga un reconocimiento, y se le pueden dar tareas de mayor nivel cognitivo, por decirlo de alguna forma, y el dron cada vez, o ese tipo de tecnologías, cada día hacen posible mayor cantidad de aplicaciones como esta.
También hay drones para usos humanitarios y quería, digamos que no quería cerrar la presentación sin hablar de actividades que también se pueden hacer que son muy interesantes. En países como el nuestro, en donde muchas veces el acceso a diferentes poblaciones por a nivel terrestre, por carreteras o por vía fluvial se convierten en muy complicadas y en donde haya necesidades, por ejemplo, de precursores no, sino de medicamentos, de sangre, se pueden hacer aplicaciones como la de Zipline. Zipline es una empresa que tiene este tipo de drones en donde un médico con una aplicación hace un pedido, ya sea de sangre o de algún medicamento, un suero antiofídico o alguna cosa así muy, muy urgente, y hay una base, se empaca el equipo dentro de este avión, el avión vuela solo, llega hasta donde está la persona con el que hizo la solicitud, arroja la carga con ese paracaídas, cierra sus puertas y se devuelve a su estación base. Entonces, todo eso lo hace de forma totalmente automática, con autonomía. ¿Por qué? Porque el sistema, que ya digamos hay un sistema de conocimiento, sabe cómo darle las instrucciones apropiadas a cada uno de los drones para que una vez sepa para dónde va, pues le manda las direcciones del vuelo, él va, hace el reconocimiento, él da unos giros sobre el punto donde va a lanzar el paquete, le manda una alerta al celular para que la persona esté pendiente de la carga y la arroja y se devuelve. Entonces, ese tipo de aplicaciones en un país como el nuestro, yo creo que tendrían y pueden tener muchísimas, muchísimas connotaciones de ventajas, teniendo en cuenta pues que también tenemos poblaciones de difícil acceso, ¿cierto? Todo esto es posible gracias a ¿qué? A que cada día estamos haciendo ejercicios por desinvisibilizar la electrónica. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve tan cotidiana la electrónica, tan de que yo ya tengo un celular que tiene un poder de cómputo tan gigantesco, pues yo lo veo casi como todo tan trivial, lo comienzo a ver sencillo, pero realmente cuando analizamos que un dron es posible gracias a que hay unos circuitos internos, un computador que pueden controlar las etapas del vuelo y que, por ejemplo, pueden adquirir información en tiempo real como la del Skydio y brindarle ese nivel de autonomía, pues es importante destacar que allí detrás hay un equipo humano, ¿cierto? Que basado en todo un conocimiento y un montón de creatividad diseñan ese tipo de aplicaciones. Bueno, entonces, esto era lo que quería compartirles hoy. Yo sé que en estas charlas siempre vienen entusiastas, personas que pueden estar muy entusiasmadas por el tema de los drones, que de pronto lo conocen, que de pronto no lo conocen, y el tema de la charla les podría parecer interesante. Y por eso quisiera dar espacio a si hay preguntas o si quieren, o si han tenido preguntas durante la charla o quisieran que les explicara algo más con relación a este tipo de máquinas. Revisando aquí en el chat veo que hay algunas preguntas. Entonces, aquí está Gabriel Martínez. Buenas tardes, Gabriel. Aquí estás diciendo que hay software precisamente para hacer la creación de esos ortofotomosaicos y los modelos de terreno, ¿cierto? Eh, por aquí decían que no son gratuitos, solo de pago para la creación de modelos. Ah, bueno, es interesante. Claro, cuando uno quiere hacer una empresa y obviamente quiere hacer un producto de calidad, normalmente se va a utilizar herramientas que le proporcionen una seguridad. Pero también hay un trabajo académico. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con un trabajo de grado de la maestría en ingeniería electrónica con una herramienta automática para creación de índices para evaluar el follaje de un bosque. Entonces, para poder hacer esas mediciones, pues el flujo que nos hemos ideado es tomar las fotos, hacer el ortomosaico o el modelo tridimensional y hacer mediciones. Pero si tenemos que meter allí una licencia muy costosa, pues muy probablemente el proyecto no va a tener la utilidad que quisiéramos. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Pues hay proyectos open source que nos permiten, haciendo uso un poco más complejo, digamos, porque no es tan sencillo como en un software comercial oprimir dos botones y que suceda la magia, pero sí podemos tener
un sistema, un proceso un poco más detallado y más controlado de lo que queremos que se haga para hacer todos esos procesos de fotogrametría. Hay varios, hay MPK View, que es un software de código abierto que permite hacer modelos. Hay otro software que se llama el MICMAC, que permite hacer todo el procesamiento de las imágenes y obtener modelos tridimensionales en mallas. Y hay otro software que se llama Alice Vision, que es una librería que también es disponible open source y con el cual se pueden hacer este tipo de trabajos de ortofotomosaicos. Obviamente no con el nivel de elaboración que puede tener un software comercial, pero que dependiendo de las utilidades que podamos tener, sí que se pueden hacer. En este momento estamos precisamente haciendo las modificaciones para que ese software que está hecho para un computador de escritorio corra en una tarjeta NVIDIA, porque las características del procesador de la CPU es diferente a por ejemplo, a un Intel. Entonces nosotros estamos asegurando de que efectivamente corra y que adicionalmente saque el jugo o le saque todo el provecho a los procesadores, a la GPU, a la unidad de procesamiento gráfico que traen estas tarjetas para disminuir los tiempos de procesamiento. Estaba tratando de revisar aquí todas las preguntas. Bueno, aquí César estaba haciendo precisamente la pregunta de que cómo los podemos volver autónomos, cómo los podemos volver eso. Creo que esa parte ya la intenté responder un poco con computadores que aplicando inteligencia artificial, machine learning y todo ese tipo de nuevas tecnologías que van saliendo, puedan a partir de los datos que toma en tiempo real, tomar decisiones como el Skydio que puede volar solo sin estrellarse, sin estrellarse. Eso es muy interesante. Espero que con la información que les he dado puedan entrar a internet y comenzar a mirar qué más hay allí, ¿no? Aquí hay unas preguntas. ¿Qué más preguntas? ¿Cuáles son las restricciones de vuelo en Colombia? Bueno, hay restricciones dependiendo del uso que se le vaya a dar. Si yo lo que tengo es una aeronave que se clasifique como un aeromodelo, pues yo lo puedo volar dentro de un espacio destinado para el vuelo de los aeromodelos, digamos, sin ninguna restricción. Pero aquí las restricciones que trata de poner la aeronáutica civil van en línea con la posibilidad de usufructuar el trabajo que se haga con esos drones. Entonces, hay restricciones en cuanto a la capacidad de carga que pueden tener, a que no pueden arrojar cosas desde el dron, o sea, digamos que no está permitido, digamos, de una forma sencilla hacer aspersión, aunque se pueden obtener permisos especiales. ¿Qué tipo de restricciones? La altitud del vuelo para no interferir con los vuelos comerciales, tanto de los aviones de línea, digamos a los de Avianca o cualquier otra aerolínea, como los de los pequeños aviones que hacen vuelos charter o avionetas que trabajan en fumigación y todo ese tipo de cosas. Eso es muy importante saber que al igual que un carro, pues si los dos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, entonces para evitar ese tipo de colisiones, pues hay que tener un trabajo muy coordinado y muy respetuoso de la legislación. ¿Listo? Aquí me preguntan de software gratuitos para la manipulación de fotografías. Entonces creo que ya había respondido esa. Hay Pix4D o Agisoft, que son software reconocidos para la creación de ortofotomosaicos y modelos digitales de superficie, que esos son de pago. Y los últimos que les nombré como Alice Vision o Micmac, que son librerías que se pueden programar y pues se pueden ajustar para que con un workflow bien definido se puedan crear también esos modelos de terreno. Los drones también pueden usar sistemas LIDAR, claro que sí. Entonces, así como les mostré yo que hay sensores o cámaras, pueden utilizar sensores de calidad de aire o cámaras térmicas o cámaras multiespectrales o las que sean. También puedo utilizar sistemas de otro tipo de captura de sensores, ¿cierto? Entonces los LIDAR son muy interesantes porque permiten obtener una nube de puntos con una altísima precisión en la ubicación de ese punto y unido a la posibilidad de
identificar la posición del dron en todo instante de tiempo. Entonces yo puedo utilizarlos para crear modelos tridimensionales de superficie también. Entonces son muy utilizados en topografía, se está utilizando mucho el LIDAR, sobre todo porque adicionalmente la reflectancia que tenga el LIDAR sobre la superficie me puede ayudar a identificar qué tipo de superficie es, si es vegetal, si es una carretera, si es metal, si es una construcción. Entonces también ayuda a hacer, digamos, la separación por tipo de superficie donde choca el LIDAR. ¿Autodesk tiene algún software para ese tipo de trabajo? Directamente creo que no, pero se pueden importar los archivos de nubes de puntos y los archivos ya una vez hechas las mallas de objetos sobre las superficies tridimensionales en otro software. Esta técnica se llama fotogrametría. Listo. ¿Existe en Colombia una legislación clara para el uso de estos equipos? Sí, hay una legislación clara. Es el responsable del manejo de la del cielo, digamos, de Colombia es de la aeronáutica civil para todo lo que tenga que ver con acciones civiles y el ejército, perdón, y la Fuerza Aérea Colombiana con lo que tenga que ver con actividad militar. En este caso también incluyen dentro de la actividad militar a la policía, que también tiene helicópteros y aviones, entonces ellos van allá, ellos por eso también tienen la posibilidad de utilizar drones en su trabajo. Y la legislación es clara, a mí me parece que es clara, de pronto no es tan amplia como algunos sectores de las personas que trabajan con drones quisiera que se posibilitara, pero pues todos conocemos la idiosincrasia y las problemáticas que vivimos en nuestro país, entonces también se trata de controlar un poco el uso de este tipo. En Colombia hay recursos para generar material para todas estas tecnologías. Creo, entendiendo en el amplio aspecto de esta pregunta, sí, digamos que hay empresas que han generado drones, por decirlo de alguna forma, criollos. Hay muchas empresas que utilizan drones comerciales para, aplicando esta tecnología, suplir necesidades de los entes, digamos, nacionales, gubernamentales y también locales en el tema de cosas que tengan que ver con topografía, con catastro, con ese tipo de cosas. Y lo que les decía, al interior de la universidad, nosotros venimos ya hace unos años trabajando con una línea de desarrollarle autonomía a los drones y lo que hacemos es utilizar técnicas de inteligencia artificial, machine learning y procesamiento de imágenes para identificar cosas. Por ejemplo, la última tesis de maestría que hicimos fue un sistema autónomo para identificar los surcos que tiene un cultivo y tomar imágenes a altura específica de acuerdo a los requerimientos que yo quiera tener de lo que un píxel equivale en la vida real. Entonces eso ya se hace totalmente de forma automática y nosotros hicimos ese tipo de trabajos, o sea que sí hay cabida para hacer muchas de estas cosas. Precisamente esta mañana escuchábamos a la viceministra la viceministra de Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se están tratando de promover lo que es la bioeconomía y allí está la agricultura como uno de los grandes motores que pueden ayudarnos a impulsar el uso de estas tecnologías en el país. ¿Hay una alternativa a las baterías LiPo que usan los drones de carreras pero que tengan la misma tasa de descarga? No, pero el tema de las baterías se sigue investigando porque es importante, es un área importante de desarrollo de la tecnología. No solamente se utilizan en los drones, sino en los carros eléctricos, todo lo que necesite tener una tasa alta de descarga, o sea, proveer una corriente alta, es lo que dice la pregunta, pero son cosas que todavía se siguen investigando. ¿Listo? No conozco mucho acerca de ese tema y me gustaría saber para cuestiones de trabajo en obras civiles el Drone Mavic Pro. Bueno, esto ya es una pregunta muy, muy particular del desempeño de un dron que no está dentro del alcance de la charla. Bueno, ahí alguien también ya le estaba dando una respuesta a esa pregunta. Creo que ya llegamos al final de las preguntas, entonces ha sido para mí un placer acompañarlos en este ratico. Es muy importante para la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito hacer difusión de este tipo de técnicas, de mostrar que en la escuela hacemos este tipo de cosas que no son tan alejadas de nuestra cotidianidad y que en la medida en que nos apropiemos de este tipo de tecnologías y podamos incidir en su desarrollo, pues es como hacemos
país y hacemos tecnología Made in Col. Entonces, esa es la invitación con esta charla, con este tipo de invitaciones. Muchas gracias, Freddy, y a toda la unidad de Eficiencia por invitarme a esta charla. Y si tienen alguna duda, pues, y si no, daríamos por cerrada la sesión. De acuerdo, doctor Alexander, muchísimas gracias por tan útil, por tan interesante presentación para la escuela, pues, de la que usted también forma parte de una forma muy destacada, pues se alegra por contar con un tema tan interesante, con su valiosa participación. Entonces, muchas gracias también a todos los que nos han acompañado hoy. Esperamos que la conferencia haya sido de su agrado, el tema es de su interés y pues que haya resuelto sus inquietudes, sus interrogantes al respecto. Ahora los invitamos a continuar con la programación de Eficiencia. En 4 minutos, poco menos, el tema será el rol de la ingeniería en la quinta revolución industrial. El enlace para acceder lo encontrarán en la página de Eficiencia, en la sección de Eficiencia en la página de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Muchas gracias y feliz tarde.